Ahora vamos a ver cuáles son los tipos de función. Si aún no estás relacionado con el concepto de función, te invito a que veas el siguiente video que define claramente qué es una función y cómo reconocerlas. Entonces, vamos a ver, una vez que tenemos claro el concepto de función, lo que podemos hacer es identificar cuáles son los tipos de función que yo tengo. Vamos a comenzar por el tipo de función más sencilla, que es la función constante. Una función constante, como su nombre lo indica, es una función que no varía con la variación de las x, es decir, que se mantiene constante. Por tanto, vamos a tener que la función para esto va a ser siempre f de x igual a un número cualquiera. Un ejemplo de esto puede ser f de x igual a 5. Otro tipo de función que vamos a tener es la función lineal. Entonces, una función lineal es aquella función en la cual va a aparecer la x acompañada de un número. En este caso a representa ese número que va multiplicado por la x. Esa x está elevada únicamente al número 1. Y como cuando yo elevo algo al número 1 no aparece, entonces puedo borrar el 1 de ahí y me queda a por x, y en algunos casos puede estar sumándose algún segundo número. Un ejemplo de esta puede ser f de x igual 3x más 2. Les digo, es un ejemplo únicamente, puede ser cualquier otro número. Vamos a tener un tercer tipo de función, que es la función polinómica. Entonces, la función polinómica es una función en la cual vuelve a aparecer la variable x, pero ya con potencia igual o mayor al número 2. Es decir, que va a aparecer un número que tiene a la x con una potencia cualquiera. Y esto puede ir sumándose con otros números. Entonces puede ser, por ejemplo, x a la n-1, etc. Esta función puede ser muy larga. Un ejemplo de ella puede ser 3x5 más 4x3 más 2x menos 1. Ese puede ser un ejemplo de función polinómica. Vamos a tener un cuarto tipo de función, que es la función racional. Entonces, la función racional, siempre que escuchen la palabra racional, piensen en una división. ¿En qué consiste? Es una función que es la división de dos polinomios. Por ejemplo, puedo tener un polinomio que sea este polinomio que tengo acá arriba, 3x más 2, dividido otro polinomio que puede ser el polinomio que tengo abajo, que es 3x a la 5 más 4x a la 3 más 2x menos 1. Y esta función es una función racional. Ahora vamos a introducir un quinto tipo de función, que es la función trigonométrica. Una función con la que deben estar ya relacionados y saben que se refiere básicamente a las expresiones de seno, coseno o tangente y sus inversas. Ahora vamos a introducir un sexto tipo de función que se refiere a la función exponencial. La función exponencial es una función que consiste básicamente en tener un número cualquiera, digamos que es a, y tiene como potencia la variable x o un polinomio de la variable x. Ahora, vamos a introducir finalmente la función logarítmica, que como su nombre lo indica es aquella función que contiene un logaritmo de cualquier polinomio. Y como hay muchas combinaciones entre todas estas operaciones que hemos visto, entre todas estas funciones, que luego lo vamos a ver en operaciones de funciones, entonces vamos a introducir acá otras funciones. Lo que quiere decir que este tema no termina acá. Bueno, entonces estos que acabamos de ver son los principales tipos de función. Existen muchos otros tipos de funciones, pero estos son los principales, y con toda seguridad, entendiendo estos conceptos básicos y estos primeros pasos hacia las funciones y estos primeros tipos de función, vamos a poder comprender otras funciones mucho más complejas que se forman a partir de estas 7 anteriores.